Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver este vídeo. Soy Ana Tarragó y estoy aquí para presentaros una comunicación que hemos preparado conjuntamente con mi colega, el doctor Enrique Rey. Los dos pertenecemos a la Universidad de Barcelona y estamos muy agradecidos por poder presentar esta comunicación en el Congreso. Ahora mismo paso a compartir con todos vosotros la comunicación. Aquí está. Perfecto. La hemos titulado La discriminación del cuerpo no normativo como detonante del suspense y del terror. El caso de Cerdita, de Carlota Pereda, de 2022. Esta comunicación pretende estudiar la ópera prima de Carlota Pereda para analizar algunos aspectos destacables en cuanto a su protagonista y el género cinematográfico en el cual se enmarca esta cinta. Y ver también si se subvierten algunos de los elementos canónicos, ya sea, entre otros factores, por la mirada femenina y feminista que tiene esta cineasta a la hora de dirigir. Esta comunicación forma parte de una investigación en curso que el doctor Rey y yo misma iniciamos en 2020 sobre las óperas primas de la que algunos medios consideran la nueva ola del cine español reciente, integrada sobre todo por una generación de directoras jóvenes que están muy presentes en los circuitos nacionales e internacionales de festivales y premios de prestigio y que parecen recurrir a una serie de motivos y recursos narrativos de manera reiterada. En el estudio que estamos realizando y que vamos actualizando año a año, contamos con una muestra que llega casi a las 80 películas de ficción realizadas por directoras noveles desde 2010 y tratamos siempre de sistematizar los parámetros analizados, utilizando metodologías ya existentes como las pertenecientes a los estudios que podéis ver en pantalla, como los de Fátima Ranz, Virginia Guarinos o Pilar Aguilar, entre otros, aunque estos han sido ligeramente adaptados o refundidos para crear una plantilla a medida para nuestra investigación, incluyendo algunos propios o bien combinados para tratar de detectar esa recurrencia temática y narrativa en los filmes estudiados. De esta forma, hemos podido estudiar el peso y la presencia de temáticas como la familia, el trabajo, la clase social, la pareja, la sexualidad, la sororidad, la violencia, la marginalidad o la otredad, entre muchas otras cuestiones. De este mismo estudio se desprenden resultados ya obtenidos que son muy interesantes y que abren además puertas a análisis mucho más pormenorizados, como es el caso de esta comunicación. Hasta 2022, y existiendo todavía a día de hoy una diferencia importante entre el número de obras dirigidas por hombres y las dirigidas por mujeres en cuanto a género cinematográfico se refiere, solo 4 de los 65 thrillers o filmes de suspense fueron dirigidos por una mujer y este dato es más impactante todavía, de los 13 títulos de terror estrenados en 12 años, solo uno fue dirigido por una mujer. Y este es obviamente el caso de Cerdita, de Carlota Pereda. De hecho, tal y como afirman algunas de las directoras que forman parte de este bautizado nuevo cine español o nueva ola femenina, hay factores inherentes que dificultan la producción del cine de género, más allá del drama y de la comedia, como son la falta de referentes y lo elevado de los presupuestos. Aunque lamentablemente, y como asegura Pereda, también existe el prejuicio de que ciertos géneros cinematográficos, como es sobre todo el terror, son más propios de hombres que de mujeres. Seguramente es por esto último, por lo que parece ser que la propia Pereda, después del éxito de Cerdita, está reivindicando, a base de una construcción y una mirada claramente femeninas, lo que podría llegar a ser una sólida trayectoria dentro de la dirección del thriller y del terror, habiendo estrenado recientemente su segundo filme, La Ermita, con muy buena acogida de crítica y público. Pero vayamos a la ópera prima, a Cerdita, el caso que nos ocupa. Un equipo técnico muy paritario, Pereda consiguió estrenar su primer largometraje en octubre de 2022. El filme contó con un elenco que repartió muy equilibradamente actores y actrices noveles, encabezados por Laura Galán, protagonista de la cinta, también con pesos pesados del cine español, como Carmen Machi o Pilar Castro. La película fue una auténtica sorpresa, no solo por ser un slasher, es decir, un subgénero del terror poco trabajado históricamente en España, sino porque hablaba sin reparos ni tabúes de una lacra social como es el bullying, el acoso infantil y juvenil, y de la impotencia y la rabia que se derivan de quien lo sufre, aunque también de quien lo ejerce.
El filme sumó 10 premios internacionales y casi 30 nominaciones distintas en festivales generalistas o especializados de género, entre los que destaca el Goya a la mejor actriz revelación a Laura Galán o el premio Méliès de Oro obtenido en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, así como la selección de la cinta para competir en el Festival de Sundance. Pese a ser considerada una propuesta arriesgada, tanto por su género como por ser la ópera prima de una mujer, Rita ya contaba con un aval muy importante. La historia había sido estrenada en 2019 como largometraje y obtuvo hasta 29 premios internacionales, entre ellos el Goya al mejor corto de ficción. El estreno del largometraje, casi 4 años más tarde, que repitió protagonista y gran parte del equipo técnico, supuso un gran éxito comercial y una muy buena crítica, que bautizó la cinta como thriller cañí o filme de terroir o slasher rural. Cabe decir que el slasher, haciendo un pequeño paréntesis, también llamado cine de puñalada, es decir, el subgénero del terror centrado en la figura del psico-killer o el asesino en serie, también tiene una tradición intermitente en la industria española. Como recogen Irene Raya e Irene Liberia, existen títulos notables a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque todos ellos sufren de cierta hibridación entre el suspense, el terror, el cine negro y los filmes de temática policíaca y criminal. Sin embargo, es en los primeros años del siglo XXI cuando observamos filmes que respetan más las convenciones del slasher y obedecen mejor la lógica del esquema del perseguido y del perseguidor. Así, el volumen de películas españolas sobre asesinos en serie aumenta con el nuevo milenio, o al menos los años previos a él, con títulos como Tesis, de Alejandro Amenábar, Al límite, de Eduardo Campoy, o Nadie conoce a nadie, de Mateo Gil, en los últimos años de los años 90. Mientras que a partir del 2000, aunando thriller y psico-horror, pueden citarse Plenilunio de Imanol Uribe, Impulsos de Miguel Alcantayud, o los recientes Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen y El guardián invisible de Fernando González Molina, en las que la investigación policial lleva el peso de la trama. Por otro lado, a partir del año 2000 se produce un pequeño boom de lo que se conoce como neo-slashers, con la aparición de una serie de títulos que imitan el modelo estadounidense de Scream, de Wes Craven, o Sé lo que hicisteis el último verano, de Jim Gillespie. No Negro, de Pedro L. Barbero y Vicente J. Martín, Skull Killer, de Carlos Gil, o XP3D, de Sergi Vizcaíno, serían algunos de los más clásicos, mientras que otros, como El arte de morir, de Álvaro Fernández Armero, La monja, de Luis de Madrid, o Sexy Killer, de Miguel Martí, mezclan el neo-slasher con lo fantástico y lo cómico. De la misma forma, los asesinos en serie protagonizan cintas de autor y dramas costumbristas como Las horas del día, de Jaime Rosales, o La promesa, de Héctor Carré. Y también están presentes en películas que son en sí mismas una amalgama de géneros, cuyo máximo exponente podría ser Abracadabra, de Pablo Berger. También llega incluso al cine de catástrofes, que sirve de marco para construir historias de homicidas múltiples, como Tres días, de Francisco Javier Gutiérrez. Y, sin embargo, lo que hace Carlota Pereda con Cerdita es llevar todo este costumbrismo a su terreno, logrando que el ambiente asfixiante de un pueblo en pleno verano, donde nunca pasa nada y en el que todo el mundo se conoce, sea el caldo de cultivo perfecto para romper con lo establecido, como podremos ver más adelante. Cerdita nos cuenta la historia de Zara, una adolescente que vive en un pueblo de Extremadura y que sufre el acoso de casi todo el mundo a causa de su sobrepeso y de su timidez. Un acoso que se manifiesta de diferentes maneras, siendo la más explícita y la más violenta la de los jóvenes del pueblo, especialmente las chicas de su misma edad. Pero Sara vive su día a día sintiendo el rechazo de el resto de la gente del pueblo, las miradas de compasión de su padre y los desprecios de su madre. En pleno verano, y habiendo sufrido uno de los múltiples episodios de ciberacoso y violencia física, Sara conoce por accidente a un recién llegado que resultará ser un asesino en serie. El joven, al que descubrimos ya en los primeros minutos de la cinta, parece encariñarse con Sara y decide centrar sus próximos asesinatos y torturas en todos aquellos que maltratan a la niña. La relación de complicidad entre Sara y el asesino los llevará a una escalada de muertes y violencia que no parará hasta que Sara acabe matando a su macabro héroe y liberando a las dos niñas que éste ha secuestrado al comenzar la película. La mayor parte de esta historia está narrada mediante una focalización interna fija que podemos ver desde los primeros minutos, siempre desde el punto de vista de Sara, indiscutible protagonista.
Como nos cuentan Juan Medina Contreras y Pedro Sangro Colón, si bien el rol femenino en las películas de terror ha estado tradicionalmente relegado al papel de víctima o superviviente, de un tiempo a esta parte está ganando relevancia un nuevo tipo de personaje femenino que asume el papel principal de una forma activa e independiente. Esto lo podemos observar de forma substancial en el arco del personaje de Tara, que si bien constituye un personaje activo y dinámico a lo largo de la película, refleja en sus expresiones toda su evolución. También a lo largo de su desarrollo, pasando de ser una niña solitaria y miedosa a mostrar su empoderamiento como mujer, con momentos reveladores de su coming of age, como las escenas explícitas de sexualidad o de su menstruación, o la secuencia en que finalmente estalla contra su madre, provocando el ensañamiento del asesino contra toda su familia. Lo primero que llama la atención de esta historia es precisamente el detonante principal de la violencia, o al menos la violencia hacia todos aquellos relacionados con Tara. Como afirman Diana Fernández y Bárbara Secchi, la rabia, como emoción con capacidad movilizadora, puede alimentar revoluciones, provocar transformaciones y amplificar voces. Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas oportunidades de expresar esta emoción tan compleja y multidimensional. Sara parece incapacitada para tomar sus propias acciones. Vive asfixiada por el acoso generalizado. Por una parte, el bullying reiterado de chicos y chicas del pueblo, al que hay que sumar la traición de su única amiga, que la deja de lado para unirse a los principales acosadores. El resto de gente del pueblo no la acosa activamente, pero la rechaza por su sobrepeso y también por su inacción. A todo ello hay que añadir la violencia que Sara vive en casa, en su núcleo familiar. Su madre, una versión muy parecida a esa figura materna de Carrie, no duda en maltratarla constantemente, a base de gritos, desprecios y la ausencia total de cualquier gesto afectivo. El cariño es asumido por parte del padre de Zara, aunque su inacción y nula defensa ante los ataques de su madre no lo convierte en cómplice por omisión. La primera Sara que conocemos es una chica silenciosa, que contesta con balbuceos, incapaz de defenderse de nadie, que anda siempre deprisa, huyendo, siempre alerta a cualquiera de los ataques que recibe. Intenta pasar tan desapercibida como le permite su volumen. Esto lo podemos ver gracias al punto de vista, que nos permite seguirla de cerca y sufrir con ella la violencia física y verbal. Sin embargo, a partir del primer encuentro con el asesino, Sara comenzará su transformación de manera progresiva, lo que la llevará a cambios notorios de postura, gestualidad e incluso mirada. Pasará de ver a los demás desde abajo a mirarlos de frente. Poco a poco, Sara va haciendo más visible su empoderamiento, llegando al punto de establecer cierta intimidad con el asesino y parecer incluso su cómplice. Este es uno de los elementos más interesantes de la película. Carlota Pereda hace un ejercicio muy interesante a la hora de construir la lógica perseguido-perseguidor del slasher. Bien, Sara encarna un arquetipo muy canónico al inicio de la trama, los roles de víctima y verdugo se desdibujan con la aparición del asesino. ¿Son verdaderamente víctimas las chicas secuestradas por el asesino? ¿O bien son verdugos vengados por este enamorado de la víctima original, ahora sujeto de venganza, al permitir el secuestro con su silencio y su mentira en la coartada? Acosadores, víctima y verdugo se intercambian constantemente y de forma muy orgánica en la segunda mitad de la cinta. Y a pesar de todo, no dejamos de empatizar con Sara, aunque permita la violencia o incluso la fomente en algunas ocasiones. La víctima llega incluso a dominar al asesino, controlando sus acciones con solo mirarle. Como afirma María Cantó en su crítica de la película, se establece pues en Sara el arquetipo femenino de última superviviente o el concepto de final girl que aparece en las películas de este género, término acuñado por la escritora Carol J. Clover. Este concepto hace referencia al personaje femenino que se salva habitualmente por poseer una superioridad moral respecto a los otros jóvenes y que obtiene al final de la película toda la atención, ya que la cámara pasa de grabar desde la perspectiva del asesino a hacerlo desde su punto de vista mientras se defiende de él. Carlota Pereda juega con este concepto y lo modifica, invirtiendo el papel de víctima de Zara y dándole el poder de decidir sobre su propio destino, algo de lo que carecen normalmente las víctimas clásicas de este tipo de filmes. De hecho, el asesino ni siquiera tiene nombre y nunca le vemos claramente. Pasa siempre a un segundo plano, tiene poquísimas frases y solo le oímos cuando llama a Sara por su nombre.
Luis del Tey y Andrea Muñoz suscriben esta transformación de víctima inocente a figura vengativa o incluso sanguinaria, aunque en el filme Pereda no culmina dicha transformación con la materialización del asesinato de las acosadoras. Por un momento juega con el espectador, permitiendo un anticlímax catárquico en el que llegamos incluso a pensar que Sara ha matado a sus acosadoras. Sin embargo, en el último momento decide matar al asesino en serie y salvar a las dos chicas de una muerte casi segura. Tiene toda la lógica si vemos al asesino como mero instrumento de la rabia contenida de Sara. Una vez satisfecha su ansia de venganza y asumido su empoderamiento, la joven, ya sin miedo a los demás y con una nueva voz, elimina el instrumento y emprende el retorno al hogar, que no será distinto, pero que deberá moldarse a la superviviente y a su nuevo y adquirido poder. Miguel Ángel Gómez y Elizabeth Carrillo nos hablan del miedo consustancial a la humanidad como evocación al más básico de nuestros instintos, la supervivencia. Aprovechar su impacto cognitivo y emocional, contextualizado en un nuevo enfoque del género, donde se ahonda en problemas y dilemas reales y se profundiza en la empatía y la gestión emocional, es uno de los grandes atractivos de la película de Carlota Pereda, que parece seguir la tendencia más reciente de los slasher con compromiso social. Porque si bien es cierto que este género cinematográfico siempre ha tenido unas características muy concretas, en los últimos años ha evolucionado y se ha redefinido. La venganza continúa siendo la principal motivación, pero también se han ido introduciendo otros factores sociales. En este sentido, destaca el cineasta estadounidense Jordan Peele, caracterizado por filmar horror social o terror reivindicativo, al usar en sus películas los recursos típicos del género desde una perspectiva de denuncia al racismo sistémico que sufre Estados Unidos, como se puede ver en Us, por ejemplo. Pero no es el único. Ty West, director norteamericano, también hace en X un alegato a la vejez, aportando a su venganza un componente humano. Y el español Alex de la Iglesia trató en Veneciafrenia los efectos del turismo masivo en una de las ciudades más turísticas del mundo, tal y como recoge Cantó. Carlota Pereda juega con los elementos del coming of age, las dificultades de la adolescencia, el rechazo al propio cuerpo, el acoso y el desprecio al físico no normativo para lanzar un mensaje claro y directo, y lo consigue respetando algunas de las convenciones más canónicas del género y retorciendo otras con gran acierto. Dice Rebeca Maseda que es especialmente notable que Sara, una adolescente con sobrepeso que sufre acoso y discriminación, reaccione con rabia, considerando la escasa representación de tales personajes y el género de terror elegido. El detonante de la rabia en contra del rechazo a lo no normativo es particularmente relevante en el contexto actual, marcado por un feminismo popular y una mayor visibilidad de la ira femenina en respuesta a ciertas violencias. Hay que tener muy en cuenta la importancia de la protagonista, la humillación corporal y la violencia basada en el peso como desencadenantes de toda su rabia, y las consecuencias sociales y simbólicas en términos de romper con algunas reglas sentimentales, hegemónicas, neoliberales y posfeministas. Por lo tanto, y como afirma María Cantó, cabe preguntarse si la inmersión de miradas femeninas en los relatos de amor y del slasher está subvirtiendo las dinámicas habituales también de este género, y si el personaje femenino, que es el mero objetivo del asesino, consigue salvarse solo porque alguien tendrá que vivir para contarlo o porque, tal y como ocurre en Cerdita, éste será capaz de contar su propia historia y aceptarse por fin tal como es. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, pregunta o comentario. Gracias de nuevo y hasta pronto.